Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo soy el profesor Ariel y en esta ocasión les platicaré acerca de los principios básicos de sintaxis. Comencemos. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas estas unidades. Es decir, la sintaxis es la encargada de determinar cómo deben acomodarse las palabras, cuáles van antes o después de las otras, para que lo que expresemos tenga sentido. Nuestro idioma nos lleva a redactar las ideas en función de las palabras que significan dependiendo de su clasificación. A esta redacción de ideas se les denomina enunciados, los cuales son secuencias de palabras con valor comunicativo y completo. Pueden estar formados por una sola palabra, una oración o varias oraciones. Una oración es una estructura gramatical formada por un sujeto y un predicado. Cada oración puede tener un solo núcleo verbal y a cada verbo le corresponde solo un sujeto. Es decir, si un enunciado contiene varios verbos, se considera entonces que se compone de varias oraciones. También podemos expresarnos por medio de frases, que son enunciados sin verbo. Parte esencial de la sintaxis son los sintagmas. Una palabra o conjunto de palabras que se articula en torno a un núcleo y que puede ejercer alguna función sintáctica. Dependiendo del núcleo de los sintagmas, se clasifican de la siguiente manera. Sintagma nominal. Sintagma que tiene por núcleo un nombre: María, mi papá, el hermano mayor de mi abuelo materno o campos de maíz son sintagmas nominales. No importa la cantidad de palabras usadas, mientras se refieran todas ellas a un solo sujeto, entonces se considerarán como un solo sintagma nominal. Sintagma verbal. Sintagma que tiene por núcleo un verbo. Llovía, fueron a pasear al lago, comieron mucho, estuvo buscando a su perro, son sintagmas verbales. No hay un sujeto definido y lo más importante en ellos son las acciones. Sintagma adjetival o sintagma adjetivo. Sintagma que tiene por núcleo un adjetivo, como legal, fácil de leer, muy hermoso o excesivamente caro, son sintagmas adjetivales. Notemos que en los dos últimos ejemplos, antes del adjetivo encontramos un adverbio, muy y excesivamente, pero lo que más importa en la frase es el adjetivo, es decir, la cualidad. Sintagma adverbial. Sintagma que tiene por núcleo un adverbio. Ejemplos: muy sinceramente, despacio o delante de la casa son sintagmas adverbiales. En el primer ejemplo encontramos dos adverbios. Sin embargo, el que determina el tipo de sintagma es el segundo, esto es, sinceramente, ya que es la palabra principal, pues nos comunica la idea importante. Sintagma preposicional o sintagma prepositivo. Sintagma que tiene por núcleo una preposición o que está encabezado por ella. Por ejemplo, desde mi ventana es un sintagma preposicional, igual que bajo la cama o en la casa. Estos 5 son los principales sintagmas, pero algunos autores también agregan sintagma conjuntivo. Para algunos gramáticos es el sintagma que está construido en torno a una conjunción. En más lento que todos los demás es un sintagma conjuntivo. Sintagma interjectivo. Para algunos gramáticos es el sintagma que tiene por núcleo una interjección. Ay de los estafadores, es un sintagma interjectivo.
Sintagma pronominal. Para algunos gramáticos, sintagma que tiene por núcleo un pronombre. ¿Quién de ustedes es un sintagma pronominal? Para identificar el tipo de sintagma de que se trata, es necesario que sepamos identificar qué palabras son sustantivos, cuáles verbos, cuáles adjetivos, cuáles adverbios, cuáles preposiciones y, si añadimos los últimos tres sintagmas, entonces también cuáles son conjunciones, cuáles interjecciones y cuáles son pronombres. Si tienen problemas para identificar estos tipos de palabras, les recomiendo revisar el video sobre la clasificación gramatical de palabras. Una vez que tenemos nuestros sintagmas con su significado claro, entonces podemos unirlos para formar oraciones y enunciados. Les muestro un ejemplo. La pandemia del nuevo coronavirus puede controlarse en Europa sin necesidad de paralizar toda la sociedad, ya que las autoridades están más preparadas y existe un mayor conocimiento de la enfermedad, dijo la OMS el jueves. En este caso, podemos identificar los siguientes sintagmas. La pandemia del nuevo coronavirus es un sintagma nominal. Puede controlarse, sintagma verbal. En Europa, sintagma preposicional. Sin necesidad, sintagma preposicional también. De paralizar toda la sociedad, sintagma preposicional. Ya que es una locución conjuntiva, nosotros no la tomaremos como un sintagma, aunque, como lo mencioné, algunos clasifican también los sintagmas conjuntivos. Las autoridades, sintagma nominal, están, sintagma verbal, más preparadas, sintagma adjetival, y es una conjunción, existe, sintagma verbal, un mayor conocimiento, sintagma nominal, de la enfermedad, sintagma preposicional, dijo, sintagma verbal, la OMS, sintagma nominal, el jueves, sintagma nominal. Una vez que tenemos identificados los sintagmas, podemos reconstruir la idea con un orden distinto sin que pierda su significado original. Esto nos ayuda cuando los textos que leemos resultan muy complejos para nosotros y tenemos dudas sobre la idea que dan. Un consejo que les doy es construir y reconstruir oraciones con la estructura básica, que es iniciar con los sujetos, los cuales siempre serán sintagmas nominales, continuar con los verbos, es decir, sintagmas verbales, y al final agregar lo demás. Tomando esto en cuenta, podemos ordenar el texto de la siguiente manera. La pandemia del nuevo coronavirus puede controlarse sin necesidad de paralizar toda la sociedad. Las autoridades están más preparadas. Existe un mayor conocimiento de la enfermedad. La OMS dijo el jueves. Dejé en Europa fuera porque ese sintagma no solamente aplica a la primera oración, sino a las tres primeras. Cuando sucede esto, podemos localizar ese sintagma al inicio para que contemple todas las demás. Un texto reconstruido entonces puede quedar: la OMS dijo el jueves que es necesario agregar esta conjunción para mantener el sentido. En Europa, introducimos el sintagma preposicional entre comas, ya que es una especificación que dio la OMS. Lo siguiente no sucederá en todo el mundo, sino en Europa. La pandemia del nuevo coronavirus puede controlarse sin necesidad de paralizar toda la sociedad. La OMS dijo el jueves que en Europa las autoridades están más preparadas. Y la OMS dijo el jueves que en Europa existe un mayor conocimiento de la enfermedad. A este texto se le denomina marcador sintáctico y nos ayuda a darle sentido a las ideas que leemos o incluso a las que queremos expresar. Los marcadores sintácticos son muy útiles para elaborar organizadores gráficos como mapas conceptuales y cuadros sinópticos, e incluso para elaborar resúmenes. Ahora es momento de que ustedes practiquen identificando sintagmas en un texto y después
reconstruyendo las ideas con uso de un marcador sintáctico, para valorar si el texto está bien escrito y facilitar su comprensión de los textos. No olviden que en algunos casos es necesario hacer inferencias, así que no se vayan con los significados literales de las frases. Eso es todo por este video. Espero les haya servido y nos vemos pronto. Adiós.